Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos al Espacio Cultural de Facta, una semana más. Hoy contamos con la presencia de Iván Vélez, seguramente al que le agradezco profundamente estar aquí hoy con nosotros. Seguramente ya le conocieseis previamente. Iván es escritor, es divulgador, ha publicado multitud de libros, multitud de trabajos, entre los que destacan pues La conquista de México, Una nueva España, Torquemada, el gran inquisidor y Reconquista, la construcción de España, el que muchos tenéis ahora mismo en vuestras manos. Y de eso, de la Reconquista, es de lo que vamos a hablar hoy precisamente, ya que dentro de la batalla cultural el proceso histórico de la Reconquista es crucial por su significación histórica para España y para los españoles. Es el proceso histórico que, junto con la conquista y evangelización de América, más nos caracterizan como nación, nos individualizan y hace que la historia de España sea una historia única en toda la historia universal. Y precisamente por su importancia, por su significado, es por lo que este proceso histórico de la Reconquista es de un tiempo a esta parte, en concreto, pues podemos situarlo en los años 70, desde ese momento a esta parte, se viene atacando, se viene tergiversando, se viene manipulando e incluso se viene hasta tal punto de negar, se viene negando el propio proceso de la Reconquista, tanto el proceso en sí como el concepto. Tanto desde instituciones del propio sistema, desde los periódicos, desde algunas instituciones culturales, algunos historiadores, etcétera, se viene atacando. Basta a día de hoy, por ejemplo, con hacer una breve búsqueda en Google y en los titulares de los principales periódicos españoles podemos encontrar cosas como la Reconquista que no existió, los historiadores cuestionan el término porque lo consideran más fruto de la ideología que de la realidad, La Vanguardia. Cancelamos la Reconquista, la batalla por la historia de España vuelve a Covadonga. En este artículo participó Iván defendiendo precisamente que no. Ni España existía, ni la Reconquista es tal y como la cuenta Vox, un partido político. Es decir, ya se niega incluso España, por supuesto, el país. La Reconquista, un concepto tendencioso y simplificador. La fuerte toxicidad derivada de la pesada carga ideológica nacional-católica de la Reconquista es una de las razones principales que obligan a rechazar el concepto. La Reconquista es un mito y así un sinfín más, simplemente haciendo una pequeña búsqueda de 5 minutos se pueden encontrar perlas como esta, ¿no? Lo cual nos hace más que nunca ver la necesidad de estar en el frente cultural y frente a estas posturas de ideologías disolventes que buscan disolver la nación, disolver las identidades, pues reclamar que no, que es un proceso histórico que, como ahora nos ilustraría Iván, sí que existió y sí que tuvo lugar. Y precisamente, qué mejor el día de hoy que justo Augusto Ferrer Dalmau ha presentado su obra sobre la batalla de Covadonga. Parece ser que se han alineado los astros y justamente nos encontramos hoy aquí hablando de estas cosas, aparece esa gran pintura que pone, que resucita, que pone vida a esos acontecimientos, ¿no? Y bueno, no quiero quitarle más tiempo a Iván, simplemente antes de darle paso, mencionar un poco una anécdota que yo he vivido recientemente en los últimos meses, y es para ilustrar un poco qué es lo que tiene en la cabeza esta gente que niega el proceso histórico de la Reconquista, incluso que niega España. Y es, bueno, yo muchos me conocéis, soy profesor, y me he encontrado con que a mis alumnos, pues otros profesores que les imparten otras materias que no tienen absolutamente nada que ver con la historia, pues les llegan a decir en clases que no tienen que hablarles de esto, que la Reconquista no existió, que los reinos del norte cristianos eran unos bárbaros salvajes, que los árabes lo trajeron todo, que aquí en España no había nada antes, y esta serie de cosas, ¿no? Con lo cual nos obliga después a hacer un buen trabajo, una buena pedagogía de desmontar esto, ¿no? Entonces ese es un poco lo que tiene en la cabeza esta gente, ¿no? Que yo creo que no es ni más ni menos que la endofobia, que es un poco el odio hacia uno mismo, la negación de uno mismo, y qué hay más propio que la historia de uno mismo. Entonces, si se niega eso, ya caemos en el vacío, ¿no? Sin ánimo de, no quiero quitarle más tiempo a Iván, antes de nada os pido un aplauso muy fuerte para él y le damos paso. Bueno, pues nada, agradecer la invitación en esta tarde gris, como diría el tango. Y bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión
como dirían los clásicos, una cuestión disputada, ¿no? Como mínimo, ¿no? Quiere decir que esas portadas yo las he ido viendo y cada vez son más frecuentes. Y cada vez son más frecuentes, yo creo, también fruto de la... Se escucha bien esto, ¿no? Fruto de la polarización de la sociedad española. Y digo fruto de la polarización porque ya has apuntado tú, Julio, una cosa que yo la trabajo en el último capítulo, que es el capítulo que más aborda la cuestión ideológica, que es la clave, yo creo, ahora mismo de esto, ¿no? Y es que es verdad que a partir de los años 70 es cuando se produce una quiebra mayor en torno al término y la idea. No es que antes no hubiera cuestionamientos, pero una especie de enmienda a la totalidad, como la que se ha dado a partir de los últimos 50 años, no se daba, ¿no? Y de hecho yo me he tomado, ahora leeremos algunos ejemplos, me he tomado la molestia, porque yo sabía que iba a aparecer, ¿no? Era evidente, ¿no? Sobre todo porque una charla de este tipo hace, pues, 70 años, pues tendría pues una cuestión casi de erudición, de mayor o menor conocimiento por parte del ponente, que en este caso soy yo, que yo no soy historiador, que soy, como decía Enrique Morente, un buen aficionado, nada más, quería él, o sea, yo soy un buen aficionado, pues yo soy un buen aficionado, o trato de serlo, ¿no? Es decir, que hace 70 años, pues, aquí podría estar sentado un anarquista, un comunista, un fascista, lo que fuera, y la Reconquista más o menos sabrían de lo que estaban hablando, ¿no? Y más o menos estarían de acuerdo, más o menos, en cuestiones generales, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años, y en los ultimísimos años todavía aún más, pues el término está sufriendo eso que antes se llamaba censura y ahora se llama cancelación, ¿no? Y entonces, si dices Reconquista, eres un, por decirlo simplificando las cosas, eres un facha, y si lo niegas eres un progre. Y entendido facha de un modo así, como diríamos en la escuela de Oviedo, lisológico, es decir, nebuloso, escurridizo, y progre lo mismo, ni progre ni facha acaba uno de saber exactamente qué es, ¿no? Porque además uno pasa haciendo lo mismo por fases vitales, y lo que en un momento es progre, luego es facha. Es que esto es curiosísimo, ¿no? Lo digo porque este libro sí que ya se criticó en el diario El País, en el cual no he vuelto a aparecer, como es lógico, normal, pero sí que me pusieron un poco verde antes de salir porque yo ya presuponía lo que iba a decir. Digo, bueno, pues esta gente tiene un don para proyectarse sobre el futuro, o han entrado a mi ordenador y han visto lo que he puesto, ¿no? Por mi pertenencia a Vox, que hay que dejarla sobre la mesa y aclararla. Pero tengo que aclarar también que ni el libro lo he hecho desde la perspectiva de Vox, ni nada que tenga que ver. Lo que he hecho es intentar reconstruir un proceso histórico que todos más o menos sabemos a lo que nos referimos cuando decimos Reconquista, y eso ya es un valor del propio término, diríamos que tiene un valor deíctico, es decir, que se puede señalar con el dedo. La Reconquista es un proceso histórico que va del 700... A partir del 711 hay una invasión, que también hablaremos ahora qué es lo que ocurrió allí. Hay una reacción en el 700... hasta hace unos años se suponía que era el 718, ahora ya se ha acordado que es el 722, la batalla de Covadonga. De hecho, este libro es un encargo de la Esfera, coincidiendo con el 1300 aniversario de la batalla, que es cierto que hoy Ferrer Dalmau ha hecho público el cuadro. Yo ya tenía noticias, porque conozco a quien lo ha encargado, y etcétera, y quizás esté en la presentación, no lo sé. Y ese proceso, digamos, el alfa estaría en el 711, 722, en torno a ese año, y el omega en el 1492. Yo creo que todo el mundo, más o menos, si le dices ¿qué es la Reconquista? Pues es ese periodo histórico, o le dices, ¿cuál es el paréntesis histórico? Pues va, por ahí se mueve, ¿no? El omega es mucho más claro, es el 2 de enero de 1492, ¿no? Fecha importantísima, fecha que podemos decir que fue de júbilo para toda la cristiandad, porque pocas décadas antes había caído Constantinopla, y de algún modo lo que ocurre en Granada, que es un proceso ya largo, pero que concluye ese día, pues venía a romper uno de esos dos brazos del Islam, uno que estaría atacando según se mira desde ahí, por el oriente, y el de occidente se habría roto, que sería la parte de la tenaza, digamos, granadina, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una fecha absolutamente celebrada en toda la cristiandad, en toda Europa. Casi prefiero decir cristiandad que Europa, porque Europa es un término también complejo y muy polémico, y yo no soy precisamente un europeísta, soy más bien lo otro, pero bueno. Y se celebró en todos los sitios, y de hecho, además, como estamos en la batalla cultural, porque es verdad que ahora está muy de moda decir estamos en la batalla cultural estamos siempre, también hay que decirlo, ¿no? De siempre, y estaremos siempre. ¿Por qué? Por una razón, porque la historia
y estas cuestiones yo creo que son fundamentales. La historia, yo para hacer el libro, yo no he viajado al 1212 a las Navas de Tolosa, he estado por allí viendo quién ataca y he dicho, pues esta es la tienda del musulmán, por aquí vienen los 3 reyes. Yo no he viajado, yo lo que he hecho es con los datos que tengo en el 2021, 22, por ahí, que es cuando he escrito el libro, con los datos que hay, reconstruir o confeccionar esta obra, ¿no? ¿Cómo se hace la historia? Pues se hace, habría que distinguir, y no, esto es importante decirlo, no lo digo por especular, ¿no? Hay una forma de hacer historia que es aquella que daría como fruto una historia fenoménica, es decir, que podemos más o menos ir a la veracidad de las cosas. Por ejemplo, pues si tú vas por el campo y aparece una lápida en latín, pues puedes presuponer que allá hay una tumba romana, ¿no? Y entonces encaja la fecha con la reliquia o el vestigio, ¿no? Si ves una crónica de una época, pues digamos que aborda esa situación, y de hecho casos importantísimos en Europa que tiene que ver con Carlomagno, la donación del Imperio Romano, que fue una falsificación, se dan cuenta de que lo es cuando entienden que ese documento no puede escribirse en el periodo en el que tiene que estar inscrito, ¿no? Entonces, digamos que habría una historia que estaría hecha con relatos y reliquias, o crónicas y vestigios, o sea, arqueología y archivos, por decirlo de otro modo, y luego habría otra, que es que me interesa a mí más, sobre todo cuando estamos abordando cuestiones tan polémicas como la que tenemos esta tarde delante, que es una historia hecha, o una filosofía de la historia, ¿no? Y esta filosofía de historia tiene que tener en cuenta los relatos, las reliquias, pero también algo que a veces se deja de lado, porque al historiador le parece que es una cosa accesoria, ¿no? Y son los mitos y las ideologías. Y claro, eso tiene mucho que ver con lo que has dicho, porque esta visión que hay de un Al-Ándalus, que yo no diré nunca España musulmana, diré Al-Ándalus, y yo creo que se entiende, ¿no?, a lo que me refiero. Esta imagen que tenemos de un Al-Ándalus, digamos que caracterizado por su sensualidad, reyes poetas, grandes obras hídricas, gran arquitectura, gran poesía, bueno, un paraíso absoluto, ¿no? Bueno, pues eso es una construcción ideológica del siglo XIX, que tiene mucho que ver con los viajeros románticos, también llamados impertinentes, que vinieron desde la vieja Europa pues a una especie de viaje a bajo coste, low cost diría un Cosmo Paleto, buscando orientalismo pues más cerca que teniéndose que a Egipto, ¿no? Y por eso Gautier, cuando hace su viaje a España, dice que en Fuenterrabía, siempre lo cuento porque es muy gracioso, ¿no?, en Fuenterrabía, lo digo, si hay alguien del PNV, lo siento, le va a dar un infarto, que allí él veía ya algunas trazas moriscas, él ya veía lo moro en nada más cruzar los Pirineos. ¿Por qué? Porque él quería ver, era como Picasso, yo no busco encuentro, él quería encontrar lo que quería ver, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque hay muchas formas de abordar este periodo de tiempo. Hay además que meterlos en un número limitado de páginas, hacerlo en un tiempo limitado, y entonces te obliga a elegir algunos materiales y descartar otros. ¿Qué he intentado hacer yo? Pues por supuesto darle porque creo que es obligado, una estructura cronológica, pero insertar en algunos momentos cuestiones que no son estrictamente ni batallas ni matrimonios, que sabemos que los matrimonios eran acuerdos políticos, ni fechas, o sea, no se trata de... He dado muchas fechas, muchos matrimonios, por supuesto, porque es obligado, pero no he querido quedarme ahí. He atendido a otros asuntos que creo que son fundamentales. Fundamentales como son mitos que he dicho, uno de ellos singularísimo, que es el mito de Santiago, y esto hay que explicarlo. Yo no me creo que Santiago estuviera en ninguna batalla. Y si hay alguien que lo cree, y que me perdone, ¿no? Yo creo que Santiago no combatió. Ahora bien, la idea de que Santiago era una persona no humana que combatía del lado de los cristianos sí existió. Y esa hay que insertarla en la reconstrucción de esos hechos. Hasta tal punto existió que en la primera batalla, dando un salto a América, México antes se llamaba la Nueva España. La primera batalla que se da en territorio actualmente mexicano es en Centla. Dice Bernal Díaz del Castillo que apareció un caballero de porte sobrenatural, Santiago, que es un combatiente del infiel. Yo tampoco creo que Santiago estuviera en Centla, pero ellos sí tenían la convicción de que Dios estaba de su parte, y eso es fundamental.
Eso no lo podemos sacar de la ecuación. Dice con mucha sorna también Bernal del Castillo que él, como era muy pecador, que él no se le fue dada esa visión. Pero bueno, esas son ya socarronerías de ese gran escritor, que es un cronista maravilloso, ¿no? Digo todo esto para entrar en harina. Vamos a ver, ¿qué ocurre en el tiempo previo al 711 en España? Que es como se escribe, aunque se pronuncia España también. Es decir, y aquí hay una diferencia con Europa, o con Francia, que es un poco la piedra de toque, ¿no? Francia se llama Francia y hace referencia a los francos, ¿no? España se ha llamado siempre España, no se ha llamado Gotia. Fundamental, ¿eh? Esto es absolutamente fundamental. Aun cuando los visigodos fueron capaces de establecer una serie de estructuras estatales interesantes, de tener una iglesia poderosa, de hacer unos concilios en Toledo importantísimos, hasta el punto de que, y esa es una de mis tesis que yo manejo en el libro, en las crónicas alfonsíes que tú has citado se habla de la restauración de España, la pérdida y restauración. Restaurar el reino visigodo. ¿Qué ocurre? Que en el 2 de enero de 1492 no se ha restaurado el reino visigodo, se ha dado lugar a otra realidad histórica, que no tiene nada que ver. ¿Quiere decir esto que se ha borrado totalmente el reino visigodo de otra de las ecuaciones estas, por utilizar este símil? No. El reino visigodo ha operado como modelo, como modelo. Es la España perdida que hay que recuperar, pero en esa recuperación de siglos, a lo que se da pie es a otra España muy diferente, una España de una serie de reinos que además no, digamos, habrían desbordado los límites de la España visigoda antes de llegar a Granada, con lo cual la cuestión es muy otra. ¿Qué habría pasado entonces? Bueno, lo primero, y es que aprovechando, ahí no me voy a extender, esto ustedes lo saben perfectamente, lo primero, hay una crisis en el reino visigodo, crisis muy digamos, muy vinculada a su propia estructura. Todas las estructuras políticas tienen un lado débil que a veces es el que colapsa, ¿no? Y bueno, pues en esas luchas internas tras la muerte de Witiza, pues ya sabemos que hay unas facciones, se da y hay el reclamo de una fuerza extranjera que tiene la peculiaridad de que tiene otra religión. Es el imperio, y esto es una lucha de imperios. Y adelanto también otra de las tesis, es la tesis de Gustavo Bueno, que yo por supuesto me escribo a ella, ¿no? España se hace contra el Islam. Esto seguramente será delito dentro de poco, pero vamos a decirlo hoy, pero España se hace contra el Islam. Así de claro, es decir, la sociedad actual española, al margen de lo que uno crea o deje de creer, pues tiene un cuño cristiano evidentísimo, y ya querer buscar anomalías y heterodoxias pues es un trabajo pues de detalle y de buscar lo exótico, pero lo habitual pues es la gente, los ritos de paso llamados así son los cristianos, los nombres son cristianos, el tipo de sociedad es cristiano, y es así. España es católica para más señas, ¿no? Bueno, entra una fuerza que ya digo que es incompatible con el cristianismo, porque en las propias crónicas a los cristianos, los sarracenos o los musulmanes, o como queramos llamarlo, luego después moros, yo pongo moros muchísimo, también me imagino que eso tampoco está muy bien, pero bueno, es lo que hay. Les llaman politeístas. ¿Por qué? Porque es el mito de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y claro, desde su perspectiva eso es inadmisible, ¿no? Y luego, y le he dedicado un capítulo también, se produce también un reajuste dentro del mundo cristiano, y es la polémica que hay entre Beato de Liébana y el Hipando de Toledo. ¿En qué sentido? En el siguiente. En Toledo surge la teoría, vamos a llamarlo así, del adopcionismo, que es más compatible con el Islam. Claro, lo que hacen en el norte, ya habríamos avanzado unos años, es aparece una especie de nueva Roma, que es una nueva Toledo, que sería a su vez otra nueva Roma, que sería Oviedo. Aparece un sepulcro, que es el del apóstol Santiago, que sirve también como contrapeso a Roma. Esto también hay que decirlo. Eso es otro debate muy interesante, hasta qué punto el catolicismo, casi un poco parafraseando a Marson de Montvilliers, ¿qué le debe el catolicismo a España? Esa es una deuda grande, ¿no? Aun cuando se ha cultivado la leyenda negra desde la propia Iglesia, pero esas son cosas que pasan, ¿no? Digamos que ahí hay una pugna y un reajuste que sirve para aquilatar más digamos, los rasgos identificativos
de esos focos norteños. ¿Cuáles son? Bueno, pues ya se sabe que se produce la famosa batalla, al parecer mal llamada de Guadalete, parece ser que no es un término adecuado, se supone que es en una laguna que estaría por Chipiona, por ahí, por esa zona, la Janda, efectivamente. Pero bueno, para entendernos, la batalla de Guadalete, donde muere el rey visigodo, donde existe la desafección de Opas y tal, y pasan unos años, que eso también es un elemento polémico. Claro, esto es 711, si la batalla de Covadonga es en el 718, como mínimo hay 7 años de unas situaciones un poco extrañas, ciertos colaboracionismos. Lo que sí que no hay es una entrada pacífica casi ecuménica, como si fueran los predicadores. No, y ese es uno de los argumentos que se dan para negar la reconquista y para presentar un Al-Ándalus mágico y precioso. No, en absoluto. No llegaron como los testigos de Jehová a tu puerta. No. Llegaron haciendo masacres, quemando. Es decir, ahí la historia fenoménica sale en defensa de estas tesis. Es decir, se han encontrado los sellos de plomo de los saqueos, se han encontrado las quemas, hay crónicas, la más antigua, la de 754, la crónica mozárabe habla de cadáveres insepultos, o sea, unas barbaridades tremendas, ¿no? Y luego sería la siguiente oleada de crónicas, es la que tú has hablado, que serían las crónicas alfonsíes, que probablemente se basan en crónicas anteriores, es decir, que hay de algún modo entre la mozárabe y la de Alfonso III, bueno, pues ahí seguramente hay algunas intermedias que luego se reescriben en la corte de Alfonso III, donde se da un proceso importantísimo que es el del giro neogótico, que es ahí donde ellos inmediatamente dicen, no, nosotros somos los herederos del mundo gótico y tenemos que seguir adelante, pero no adelantemos acontecimientos. Entra ese contingente y se dan, por supuesto, pactos, en algunos casos. Hay uno que se conserva, que yo lo he puesto ahí, que es el de Teodomiro, que es un visigodo que estaría en Orihuela, que Tudmir se islamiza como Tudmir, luego es verdad que luego acaba perdiendo el poder, y también aquí hay que matizar mucho. Entra un colectivo de musulmanes, ¿no? Pero no son iguales todos. Algunos son bereberes, que son conversos, son recientemente islamizados, que son, digamos, de segunda categoría. Entran yemeníes, egipcios, árabes, es decir, una especie, hay diversidad, no es lo mismo, ¿eh? Aunque en los mapas siempre aparecen, digamos, que dos manchas, los cristianos y los musulmanes, no, la cosa es mucho más compleja, ¿eh? Y de hecho, bueno, pues se da el hecho de armas de Covadonga que estamos ahora celebrando, un hecho que sí que existió, porque está constatado en ambos lados, digamos, del Rin. Claro, en las crónicas cristianas se exagera muchísimo la cifra de musulmanes, son 187.000, eso es una burrada, eso no caben, es que no caben en el valle, ¿no? Si habéis estado allí, no caben. Se presenta también con elementos providencialistas claros. Se habla y se explica muy bien, y eso es interesante. Por eso digo que los hechos no lo explican todo, hay que entrar en temas ideológicos, este es uno, ¿no? En las crónicas lo que se dice es que el mundo visigodo de algún modo se ha corrompido tanto que Dios les ha castigado, pero Dios les sabrá resarcir si ellos se depuran de algún modo, ¿no? Y la primera ayuda divina se daría en Covadonga, pues cuando se dice que las piedras rebotaban en las paredes y mataban a los propios moros, pues probablemente eso tampoco existió, pero bueno, es que por eso hay que ser maduro para abordar esos textos y no tomárselos no tomárselos a broma. Están justificando y rearmándose ideológicamente, y eso es un factor que, insisto, hay que tener absolutamente en cuenta, ¿no? Y ahora hablaremos de un personaje de dudosa historicidad, pero de mucha practicidad, digamos, ¿no? Bueno, se da esa batalla, se fortalece con el matrimonio con Pedro de Cantabria esa primera resistencia de don Pelayo y Pedro I de Cantabria, Alfonso I, y se da una circunstancia que favorece a esos reinos débiles del norte, que es una guerra civil o fitna entre los musulmanes.
Es decir, los bereberes que se han encontrado con que tienen un botín muy inferior, bueno, ya se sabe que no vaya a tener en Tarik y Muza, ya sabemos que llevan un botín gigantesco, la pata de la mesa de Salomón, que estaría en Toledo, no sé, ya digo a voleo, casi 7.000 doncellas, yo que sé, una cosa brutal. Sí que es cierto que le piden un enorme botín y lo da, es decir, que el reino visigodo fue saqueado y era muy rico, ¿eh? Luego después aparecieron aquellas coronas del tesoro de Guarrazar, me parece que se llama, y se da cuenta de que era un reino rico, ¿no? Bueno, la batalla de Covadonga se vence y desde el lado cristiano se dan esas justificaciones, esas explicaciones. Desde el lado musulmán se aminora, como es lógico, no vas a... no se celebran las derrotas, salvo quizá los catalanistas con lo de 1714, ¿no? Que pierden y encima... Bueno, dicen que 30 años salvaje, ¿qué daños puede hacernos? Pues minimizando, por supuesto, lo que ha pasado allí. Pero lo cierto es que confluyen esa guerra civil andalusí con un periodo de expansión hasta el Duero de estos reinos, vamos a llamarlos de Oviedo o norteños, como se quieran denominar. Porque además en ese cuadrante noroccidental hay muy escasa presencia musulmana. También hay que pensar que no entran grandísimas cantidades de gente del norte, sino que lo que hay es una población pues que es asimilada, como ocurre en todos los sitios. Y de hecho, cuando se habla de repoblación, esto es importante también, no es que se lleve gente a un sitio vacío, sino que lo que se hace es reciudadanizar de algún modo, o sea, articular el territorio. Sí, esa es otra buena definición. Bueno, vamos a ir avanzando, que si no, no acabamos. Porque hay que entrar con el término y la idea, que eso también es fundamental, yo creo hoy, ¿no? Bueno, pues ya se sabe que hay como una serie de líneas de avance muy concretas. El Duero sería una de ellas, el Tajo, por supuesto, otra con la conquista de Toledo. Hacia el otro lado hay un influjo carolingio que decae bastante pronto y empiezan a cristalizar el reino de Navarra, el reino de Aragón, y luego aparecerá el reino de Castilla. Y si nos damos cuenta, y eso es otro elemento polémico de la historia de España, cuando se dice que España se identifica con Castilla, bueno, Castilla es que la corona de Castilla adquiere una enorme dimensión y de algún modo va orillando, según se mira desde allí, a Aragón y casi propiciando el empuje hacia el Mediterráneo, la salida al Mediterráneo. Hay muchos momentos, Alfonso VI, por ejemplo, cuando queda en su poder, gracias al Cid, etcétera, ahora hablaremos un poquito del Cid, ya claro, si él domina, digamos, toda la horizontalidad, ha encajonado a estos reinos. Esto es muy importante también decirlo, ¿eh? También hay un momento muy importante cuando Alfonso X conquista lo que ya sería la zona de Huelva y ya tiene de mar a mar, en este otro sentido. Es decir, ¿por qué digo todo esto? Porque desde el principio lo que hay, y esto yo creo que es innegable, y esto lo dice también José Antonio Maraval en su obra, es una idea de una totalidad que hay que recuperar. Y hasta tal punto está ese proyecto en mente de todos los reinos cristianos que en algún caso, no lo voy a buscar, pero lo podría buscar, en testamento algunos reyes dan a sus hijos tierras que no han conquistado todavía. ¿Por qué? Porque se supone que hay una especie de carriles naturales de recuperación o de reconquista o de expansión por los cuales ha de discurrir. Y es interesante, por ejemplo, lo que le dice, para que se vea que esto está en la mente de los reyes cristianos, por cierto, reyes cristianos constantemente interrelacionados. Eran familia, se casaban entre ellos, es evidente, ¿no? ¿Qué le dice Fernando III en trance de muerte a su hijo Alfonso X? Pues una cosa que viene a avalar estas tesis, ¿no? Y esto vendría también a situarnos ante cuándo acaba la Reconquista. Evidentemente acaba el 2 de enero de 1492, aunque en realidad, si lo que se quiere es unificarlo bajo una corona, acabaría, y eso lo dice Cervantes, durante el reinado de Felipe II, que es cuando incorpora Portugal. Pero bueno, eso ya sería como tener un único soberano, ¿no? De hecho, cuando se conquista Granada, hay todavía dos cosas pendientes. Ellos dicen que hay el cuerpo de España se ha conquistado, menos 2 dedillos, así lo dice la crónica. Un dedo sería Navarra y otro sería Portugal. Evidentemente, Navarra la incorpora Fernando el Católico, y ya con Felipe II sí que tendríamos ya el cuerpo entero bajo un soberano. Pero bueno, ¿cuándo se acaba la Reconquista? Pues
Sí, el 2 de enero de 1492. Pero en 1248, que es cuando se conquista Sevilla, de donde vengo esta mañana, por cierto, ya Fernando III ya acaricia la idea de que tiene la reconquista terminada, o la conquista de España, ¿no? O la recuperación, o como queramos llamarlo. Porque le dice lo siguiente a su hijo. Dice: Señor, te dejo de la mar acá. Atención, importantísimo. Tienen muy claro, siempre tienen muy claro que la plataforma, el trampolín de invasión, lo que hay que neutralizar, y por eso ese interés constante, es ese norte de África, desde donde ha venido Tarik y Muza, y desde donde vienen los almohades, los almorávides, los benimerines, en fin, todas estas invasiones que suelen ser, que eso también es muy interesante, gente que viene a corregir a musulmanes, musulmanes que también han decaído en su moral. Esto es también muy interesante, para evitar esta visión maniquea de moros y cristianos y todo el mundo igual. No, es todo mucho más complejo, ¿no? Pues lo que le dice es: Señor, te dejo de toda la tierra de la mar acá, que los moros del rey don Rodrigo de España ganado hubieron. Es decir, él tiene muy claro que 500 años antes ha ocurrido ese drama para los cristianos españoles, si se quiere, ¿no? Y sigue, dice: en tu señorío finca toda. Eso significa, en tu señorío queda toda. Eres el señor de toda. De toda España, ojo. La una conquerida, dice, la una conquistada, reconquistada si se quiere, la otra tributada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el reino de Granada es casi una creación de Castilla, y es vasallo del rey de Castilla. El rey a la mar tenía que ir a las cortes, asistir a las cortes, como vasallo. Y de hecho, claro, ahí hay una especie de juego que se hace con ese reino tributario, conviene mantenerlo, conviene no mantenerlo. Al final, evidentemente, el último empujón termina con la conquista del reino de Granada, e incluso se le ofrece a Boabdil un reino en las Alpujarras o por ahí, por la actual Granada, sin salida al mar. Es decir, que la idea de una totalidad amenazada está siempre latente, eso es fundamental. Dice: la una conquerida, la otra tributada. Es decir, tienes España en tus manos, dice. Y ahora es muy gracioso lo que dice, esto es que me hace mucha gracia, porque es como un juego lógico, ¿no? Dice: si en este estado en que te la yo dejo la supieses guardar, eres tan buen rey como yo. Si ganares más por ti, eres mejor que yo. Y luego dice: si de esto menguas, no eres tan bueno como yo. Es decir, él tiene solo me superarás si sigues las conquistas. Claro, Fernando III ha conquistado Jaén, Córdoba y Sevilla. Queda esa otra conquista de lo que hoy sería Málaga. Claro, las provincias no coinciden con el reino. Málaga, Granada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es absolutamente fundamental tener en mente la idea de que hay un objetivo que cumplir, y va muy ceñido a lo que en su momento era la España visigoda. Sin embargo, hay que matizarlo. Aunque ese es el objetivo, claro, cuando se conquista Granada ya los aragoneses se habían extendido por todo el Mediterráneo. Los españoles, perdón, porque está el Colegio de los Españoles en Bolonia. De los españoles, por cierto, de un conquense. Ya sé que hay unas amigas conquenses, que somos muy pocos y nos tenemos que apoyar unos a otros. Y entonces, Ginte de Albornoz, un distinguido conquense. Es decir, Colegio de los Españoles. Es decir, la idea de... Otra de las tonterías que hay que oír habitualmente, que España no existe hasta 1812. No, perdón, no existe la nación española en su dimensión política. Pero históricamente claro que existe. Si no, la Nueva España, que fue una ocurrencia de Hernán Cortés allí, ¿qué le pongo? Pues Nueva España, por ejemplo, se me ha ocurrido. No, hombre, eso no tiene sentido, ¿no? Y no, o la española, pues no tiene sentido. ¿Por qué le va a llamar la española? ¿Por qué no le llamas la colombiana? No tiene sentido, ¿no? Bueno, quiero decir que la idea está presente en todo momento. Y por supuesto, durante ese proyecto a largo plazo se van produciendo estas expansiones que dan cuenta de que España es un proyecto imperial. Y un apunte muy rápido. Y cuando los reyes españoles se llamaban emperadores a sí mismos, Alfonso VII, por ejemplo, no era un delirio narcisista suyo, como hay otros políticos que los tienen.
y lo padecemos a veces, ¿no? Gente que a algunos vendrá a la cabeza, ¿no? Pero él sí que era emperador, él dominaba varios reinos y era poderoso y tenía además un proyecto imperial que cumplir. Y de hecho luego además, como es bien sabido, con Alfonso X se da el fecho del imperio, en fin, hay una doña Berenguera, en fin, eso es un embrollo muy largo de contar que si no nos tenemos aquí toda la tarde. Un apunte que quiero hacer también, volviendo a incidir en la importancia de los mitos, ¿no? Hay uno de los personajes más importantes para la cristalización de ese reino de Oviedo, de Asturias, es Alfonso II el Casto, evidentemente, ¿no? Que es es el primero que hace el Camino de Santiago, por decirlo claramente, ¿no? Va a la tumba y entonces establece una tensión interesante, como ya digo, como contrapeso a Roma, que es Santiago. Por cierto, a Alfonso II se le ofrece una corona de emperador en Francia, en lo que hoy es Francia. Y es su sobrino Bernardo del Carpio, según las crónicas, o según la leyenda, si se quiere, el que vence a Roldán, el héroe francés por antonomasia. Por cierto, los franceses siguen teniendo a Roldán como un héroe indubitable e indudable, ¿no? Sin embargo, en España, desde hace un tiempo, desde hace bastante tiempo, Bernardo del Carpio se duda de su historicidad, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene un ejemplo expositivo de lo que yo trato de transmitir hoy, ¿no? Bernardo del Carpio era un elemento fundamental en el tablero ideológico de la época. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que Bernardo del Carpio reaparece oportunamente, su figura, claro, cuando hay una pugna con Francia. Él es el héroe antifrancés. Cuando Carlos I viene a España, desembarca se supone, en el puerto de Tazones, eso dicen. ¿Dónde va? Va a Aguilar de Campoo, que es donde está enterrado Bernardo del Carpio. ¿Y qué hace? Coger la espada de Bernardo del Carpio. Un símbolo antifrancés. ¿A quién se estaba enfrentando Carlos I, verdad? Un símbolo antifrancés. Cuando por seguir con las espadas, cuando Fernando el de Antequera va a hacer sus conquistas, Antequera y demás, por cierto, luego rey de Aragón, castellano. Aquí tenemos un problemilla, Aquí hay un problemilla, ¿me entendéis, no? Y sus hijos también castellanos. Aquí hay otro problema grave, ¿Cómo va esa guerra? Pues va precisamente a la tumba de Fernando III y coge la espada de Fernando III, que se llama Lobera. Por cierto, si alguien quiere ver esa espada, que vaya el día de San Clemente, y lo recomiendo vivamente, a Sevilla, porque se exhibe el cuerpo. Yo he ido ya 2 veces. El cuerpo de Fernando III, incorrupto, momificado, si se quiere. Ahora no se puede decir momia, hay que decir persona momificada. que ya estamos arriesgando mucho. No, eso he oído yo, que no se puede decir. El cuerpo momificado o embalsamado del rey, y por la catedral se hace una procesión con la espada, la lobera es la misma espada, y es muy interesante ver esa ceremonia, es de verdad muy interesante. Otra prueba de por qué son importantes los símbolos. ¿Qué hicieron los soldados de la ilustrada Francia en la Guerra de la Independencia? Atacar muchos símbolos de la historia de España. ¿Verdad? Profanar. Pues para que se vea que los símbolos están ahí. Que no todos son hechos, batallas y matrimonios. Que hay unos aspectos añadidos, intangibles, pero que hay que tener en cuenta. O sea, que decir, los soldados eran seguramente unos ceporros, hay que decirlo claramente, pero ellos sabían que esos símbolos eran constitutivos de la nación española y que había que atacarlos. Y por eso profanaban, no profanaban al tuntún, profanaban unas cosas más que otras, ¿no? Bueno, otro personaje importantísimo, evidentemente el héroe de la Reconquista. ¿Quién es? El Cid, ¿no? Pues el Cid también sufre ese proceso. El Cid histórico, el de las crónicas de verdad, no es el Cid del cantar. El Cid del cantar, muchas cosas son pues añadidos retóricos, poéticos, Las hijas no se llaman así, por ejemplo, en fin, la jura de Santa Gadea es dudosísimo, vamos, se dice que no ocurrió,
Pero el Cid es un elemento de controversia. El Cid ahora mismo, lo que has dicho tú me parece, pues es un mercenario. No, el Cid es un hombre muy bien situado en la corte, que comete algunos errores, que es ir a cobrar parias y digamos, interferir con gente de la corte, eso el que lo quiera que se lo lea, y sufre un destierro, pero no combate contra los reyes cristianos. No combate contra Alfonso VI. Sin embargo, el Cid es un absoluto mito, ¿no? Y es un mito, y esto es lo lamentable de la situación actual con la que hemos empezado esta charla, es un mito del cual no se dudaba en ningún lado del tablero ideológico español. O sea, yo he puesto ahí varios ejemplos. En la generación del 27, tanto los que por poner dos ejemplos, he puesto un fragmento de un poeta falangista, Federico de Urrutia, que es un seudónimo, que habla del Cid, le pone una camisa azul, claro, por el revestimiento, nunca mejor dicho, ideológico que tienen los personajes históricos, ¿no? El Cid cabalga como una especie de prefalangista, ¿no? Pero Rafael Alberti también elogia al Cid, porque él ve en el Cid a un exiliado como él. Es decir, que el uso que se hace de los personajes históricos ideológicos es absolutamente contingente a ellos. En cuanto un personaje tenga esa relevancia, será manejado de algún modo y lo histórico quedará muy reducido en algunos casos, ¿no? El himno de Riego habla del Cid. Problema, si alguien quiere restaurar ese himno. Como estamos siempre discutiendo lo que somos, hay que censurar el himno, eso no vale. Cuando los españoles se van de Filipinas, Aguinaldo, que es uno de los, vamos a llamarle insurgente, como se quiera, habla de los hijos del Cid, o de los descendientes del Cid. Es decir, son mitos incuestionables durante siglos. Es ahora cuando se están cuestionando muchos de ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que la razón es bastante sencilla. Una nación como la española, que adopta una estructura de Estado autonómico, con ínfulas de nación en casi todos los sitios, con ejércitos de antropólogos y de historiadores haciendo a medida las fiestas, los elementos... Yo vengo... Andalucía ahora tiene Día de la Bandera, Día de una bandera ahistórica. La bandera de Andalucía es la bandera de Castilla. Lo siento mucho, es la de Castilla. Y de hecho en casi todos los escudos, que todavía no han cambiado, que no se enteren, de las ciudades aparecen los Castilla y León, el león y el castillo. Lógicamente, claro, es que es así. Entonces, Andalucía tiene su Día de la Bandera, tiene su padre de la patria, que es musulmán, que es Blas Infante. Y esto es Andalucía, ya no digamos Vascongadas, Cataluña, Galicia, bueno, todo. Entonces, ¿por qué hay este ataque a la idea? Ya no al término, que el término incluso se puede hasta discutir, pero porque es verdad que ha habido variaciones, tal, pero la propia idea es inadmisible porque es una especie de polígono de fuerzas con diversos vectores, pero la resultante es la España que aparece como nación histórica en el concierto internacional. Una nación con unas fronteras muy estables, con una diplomacia muy estable, con un idioma claro que se hablaban vascuences, por cierto, nada de vascuences, muchos, 7 por lo menos, decía Arturo Campión en el siglo XIX, él distinguía 7 modalidades. El bable ahora que se va a hacer asturiano, pues un montón de variedades. En Extremadura el castúo, probablemente mi abuela era extremeña y decía palabras que yo, pues esto lo decía en mi pueblo, pues muy bien, vale señora, pues estupendo. Quiero decir que particularismos ha habido y tiene que haber, y es lógico, y acentos, lo que se quiera, pero en un estado como el actual, que tiende a la balcanización y a la configuración de pequeñas nacioncillas, para mayor gloria del gran capital, así lo digo claramente, porque esto le viene muy bien a las multinacionales, cuanto más el cacique tenga menos poder, más fácil es corromperlo, como pasa en Hispanoamérica con el indigenismo. Yo siempre digo que los nacionalismos fragmentarios españoles son indigenismos a la española. Pues te cogen allí, vamos, es que yo lo del País Vasco es que alucino, quiero decir, están en toda la historia de España están. Pues no, señor, ahora resulta que son una especie de tribu irredenta, que es una cosa, bueno, en fin, no me quiero meter ahí porque me caliento mucho y además esa ortografía me duele luego mucho los ojos, Vizcaya con B y K, perdón, lo siento, no he superado mis fuerzas, lo siento. Bueno, esta sería más o menos
unas pinceladas acerca de ese proceso histórico y de cómo hay que tener en cuenta esta especie de inserciones que yo he tratado de hacer en el libro. No sé cómo voy de tiempo, a lo mejor me estoy enrollando un poquito de más, ¿no? Pues vamos a ir y luego ya hablamos de lo que quieran ustedes, ¿no? Le he dedicado el último capítulo a la idea y el término reconquista. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es un término sometido a una enorme controversia, y ya no solo el término, sino la propia idea, el polígono de fuerzas que yo decía, ¿no? Porque ha habido muchas visiones contrapuestas y tal, pero digamos que uno de los cuestionamientos es que como España no existía, no se puede reconquistar, ¿no? Bueno. Otro es, los musulmanes entraron predicando, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no es una conquista, con lo cual tampoco hay reconquista, ¿no? En fin, esos son un poco los argumentos así, dichos con mucha simplificación y mucha brocha gorda, y por lo tanto pues se niega, sobre todo ya digo, desde los últimos medio siglo probablemente sea cuando más negación ha habido. Sin embargo, esto no ha sido así hasta ese tiempo, más o menos, ¿no? Ya digo, con todas las matizaciones que se puedan hacer, algunas muy finas ahí de detalle, ¿no? Pero yo, casi un poco con ánimo provocador, lo confieso, digo, vamos a ver qué han dicho, puesto que ahora, claro, llamarle izquierdas, algunas que se dicen de izquierdas es conceder demasiado quizá, ¿no? Pero bueno, los que se dicen herederos del marxismo, digo, pues tendrán que ver algo con Marx, pues claro. Y vamos a ver qué decía Marx, qué decía Marx de la Reconquista. ¿Qué decía Marx de la Reconquista? Pues nada, es tan sencillo como irte a la revista Nuestras Ideas del Partido Comunista del año 57, todavía no es eurocomunista, ¿y qué aparece ahí? Pues aparece nada más y nada menos, esta es una revista que se editaba en Bruselas. Está en internet, hay bastantes números. Yo no he salido de mi casa para hacer el libro, o sea, todo con un ordenador se hace. Luego ya el libro, si es mejor o peor, ya no lo sé. Pues en la revista Nuestras Ideas reproducen en el mes de mayo del 57, plena Guerra Fría, pleno franquismo, el artículo publicado en 1854 por Marx en el New York Daily Tribune, creo que se pronuncia así, titulado España revolucionaria. ¿Y qué dice allí Marx? Pues Marx habla claramente de reconquista en el sentido clásico de la palabra. Lo leo rápidamente. Se dieron en la creación de la monarquía española circunstancias particularmente favorables para la limitación del poder real. O sea, es un elogio, porque es verdad que los reyes, a diferencia de otros sitios, eran proclamados, tenían que jurar los fueros. Ojo, esto también es muy interesante, De un lado, durante los largos combates contra los árabes, claro, Marx sería aquí un facha, prácticamente, ¿no? La península era reconquistada por pequeños trozos que se constituían en reinos separados. Bla, 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 bla. O sea, este es el sentido absolutamente canónico. Esto es sigo en otro fragmento, dice, también merece ser subrayado el hecho de que la lenta reconquista, es decir, él es consciente de que es un proceso largo, evidentemente lento, ¿no? Que fue rescatando el país, esto es muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? De la dominación árabe, claro, esto es un tío de facha, completamente, mediante una lucha tenaz de cerca de 800 años, dio a la península, una vez totalmente emancipada, fíjate la terminología, un carácter muy diferente del que predominaba en la Europa contemporánea. O sea, una visión clásica. A esto le quitas el pie, el autor, se lo dices a un partido que yo me sé, y dice, bueno, estos son, madre mía, estos son la ultraderecha. ¿Pero por qué? Porque es el sentido canónico que hay. Entonces, Marx se atiene a lo clásico, a lo que pensaba todo el mundo. Bueno, un poquito más adelante. Perdón, un poquito más atrás, 3 años antes. En el año 1954, probablemente con intenciones tácticas muy claras, pero el Partido Comunista, que se supone que era comunista y que era marxista y que, en fin, y que era antifranquista, lanza el mensaje del Partido Comunista de España a los intelectuales patriotas. Bueno, ¿qué dice? A ver qué dice, año 54, ¿Qué dirá el partido este? Por cierto, la operación
Maquis, la operación Maquis se llamó Operación Reconquista también, para que veamos las contradicciones en las que está metida un amplio sector de la población española, queriendo descubrir cosas que son la negación de su supuesto pasado. Dice, claro, aquí hay un sesgo que se puede percibir, pero el sentido es el ortodoxo que estamos manejando aquí. Muchas páginas de honor y de gloria ha escrito ya nuestro pueblo en la lucha por la libertad e independencia. Claro, aquí hay que hacer un matiz. A Franco se le acusaba de poco patriota por estar en las garras de este lado del telón de acero. Sí, pero no niegan la Reconquista, Cuidado, es que esto es interesantísimo. Que no es la primera vez que traicionado y vendido por las castas dominantes, que esta es una crítica sutil, ¿no? Viera el suelo patrio hollado por la planta del invasor extranjero. Aquí están pensando, insisto, en esos aliados, que no son los que ellos quieren, ¿no? Pero las gestas más brillantes de su historia están aún por escribir. El pueblo español es algo muy difícil de enajenar. Apenas han pasado unos meses desde que el franquismo vendió lo que no le pertenece, la soberanía de la patria, y ya comienza a levantarse protestataria la conciencia nacional. La conciencia nacional. Ahora sería la conciencia plurinacional. Vigilante del pueblo español, incorruptible e insobornable, infundiendo pánico a los compradores y vendedores de patrias. El pueblo que trajo en jaque durante 200 años a los esclavistas romanos. Fíjate que aquí ya vamos más lejos todavía. Aquí el Partido Comunista considera que los íberos y los lusones, autrigones, además, eran ya españoles. O sea, esto ya es esencialismo puro, Esto es esencialismo. Y que en los primeros siglos de su sedimentación diera pruebas tangibles de su amor a la libertad en Sagunto y Numancia. Ojo, Ojo. Auroras sangrientas de su indomable ardor en la resistencia al invasor. Bla, bla, bla. Bueno, hablan de la Reconquista igual. Hablan de la Reconquista exactamente igual. Ahora he perdido la cita, no sé dónde la tengo. Bueno, hablan en un sentido absolutamente canónico. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuándo se jodió el Perú? Dice Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió la Reconquista? Por lo menos discutiéndola, porque ya vemos que aquí hay una reinterpretación ideológica pura y dura, ¿no? Excesiva, a mi juicio. O sea, los numantinos, o sea, los celtíberos de Numancia no eran españoles, eran otra cosa. De hecho, la unidad la da el Imperio Romano con Hispania, que algo tendrá que ver con España, digo yo, ¿no? O sea, que van mucho más lejos. Es un exceso del Partido Comunista en este caso, ¿no? ¿Cuándo se jodió la Reconquista? Pues Dolores Ibarruri, todavía en el 70, en el libro lo tengo recogido, todavía maneja la idea de Reconquista, pero ya incorpora la idea de la plurinacionalidad. O sea, hemos reconquistado, pero unos más que otros. Tesis que empiezan a circular también en esos años o de la transición. La transición es muy difícil de determinar cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no? Y ahora estaríamos en una segunda transición, al parecer, ¿no? Pues, por ejemplo, las tesis indigenistas que lanzan Barbero y Vigil, según las cuales don Pelayo y compañía serían unos indígenas. Es muy difícil saber quién era don Pelayo, pero en un periodo preautonómico venía muy bien presentarlo como un caudillo, en este caso un caudillo que sí encaja muy bien para esas ideas, indígena. Entonces, esa no sería un punto de partida de la Reconquista, ahora diré una cosita al respecto, sino que sería la resistencia de unos indígenas astures que probablemente hablaban una especie de bable, y de ahí a la autonomía y de la nación pues hay un paso, ¿no? Entonces, y eso encajaba perfectamente, ¿no? Una cosa que se me ha olvidado decir con respecto a Covadonga, que no quiero que se me olvide. No sabemos la magnitud de esa batalla. Seguramente no eran 30 asnos salvajes, tampoco vencieron a 187.000 musulmanes. En esos márgenes hay que moverse. ¿Por qué es importante Covadonga? Yo creo que la importancia de Covadonga, siempre digo que es retrospectiva. Es decir, como los reinos no han retrocedido con Alfonso I, Alfonso II, para adelante, Alfonso III, retrospectivamente se dan cuenta de que esa batalla, de ahí en adelante ha habido victorias, ha habido avances, y eso dota de importancia a Covadonga, porque si no hubiera habido expansión de los reinos cristianos, no habría rastro de nada.
porque yo creo que seguramente no es la única victoria cristiana que pudo haber otra en lo que es, yo que sé, Ávila, por ejemplo, ¿no? Pero esa es la que se dan cuenta y dicen, es que venimos de este impulso, y esto es Covadonga, ¿no? Y eso es absolutamente, y ahora veremos, y quiero finalizar con un guiño a Covadonga, ¿no? La idea yo creo que es indudable que se mantiene durante todo este tiempo, llámese restauración, llámese recobramiento, recuperación, conquista, en fin, hay un montón de términos que se manejan, pero en todos lo que hay es, ya digo, esa idea de que hay una totalidad que hay que recuperar para la cristiandad, que evidentemente se recupera, y para el poder político, que evidentemente también se recupera, aun cuando, y esto es importante, el mundo cristiano tiene la ventaja sobre el musulmán de una división entre, ya se dice, dad a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, dos esferas de poder diferentes, que eso en el Islam no es tan así y produce problemas. De hecho, el muchísimo poder que podía adquirir un califa entrañaba también la semilla de su propia destrucción. ¿Y qué pasa cuando se llega al máximo poder y violencia de Al-Ándalus, que es en la etapa de Almanzor, que tras su muerte se rompe todo aquello en un mosaico? Y aparecen los reinos de taifas que tienen que pagar parias a los cristianos para protegerse del reino de taifas vecino. Es decir, que esas son cuestiones que también yo creo que hay que tener muy, muy presentes, ¿no? Por cierto, ahora he encontrado, voy a acabar la cita, ¿no? He encontrado la cita como seguía, ¿no? Esta del año 54, dice, tangibles de su amor a la libertad en Sagunto de Numancia, auroras sangrientas de su indomable ardor en la resistencia al invasor, no se doblegará al extranjero, no se dejará meter el collerón de la dominación yanqui. Jamás, claro, porque están criticando la actualidad, por eso digo que la historia siempre es un campo de batalla, ¿no? Dice, y aquí viene la clave, dice, jamás se dejará avasallar el pueblo héroe de la Reconquista. Partido Comunista del año 54, a ver. Vete tú a una sede del PC y dices, oye, ¿esto qué os parece? Bueno, te echan directamente. Te echan, ¿ha llegado un fascista? No, perdona, es tu texto. Bueno, que en el curso de cerca de 800 años de lucha batió al invasor, defendiendo al mismo tiempo sus libertades locales, haciendo respetar sus ayuntamientos, bla, 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 bla. Es decir, la cuestión clásica, ¿no? Dolores Ibarruri, que aquí lo tengo, pues en el pleno del Comité Central del Partido Comunista del año 70, en el informe titulado España, Estado multinacional, ya no multinacional, también habla de reconquista, dice, tras la unión de Castilla y Aragón en el reinado de los reyes católicos, también muy clásico, después de la toma de Granada que completó la reconquista, ni Euskadi, la palabra Euskadi, ni Cataluña, claro, Euskadi era Castilla, pero bueno, ni Cataluña ni Galicia llegaron a fundirse con ese centro de lo que habría de ser más tarde el Estado español. Bueno, aquí ya vemos que enseña la patita, pero bueno, de momento lo mantiene, años 70. Yo de ahí ya no he querido tirar para adelante porque ya entiendo que eso ya es entrar en un patinaje peligroso, ¿no? Bueno, eso en el lado de las izquierdas definidas, en el lado de las derechas, evidentemente, más todavía. También hay algunos excesos, por ejemplo, Cesario Rodríguez y García Loredo publicó en 1961 sus razones que nos asisten a los españoles para proclamar rey a nuestro caudillo. Aquí ya él veía en Franco un súper reconquistador. Lo digo por eso digo que la cuestión ideológica es... ¿Por qué? Porque Franco había llevado a cabo la segunda reconquista. Así lo dice en este texto. Es un texto que está en internet, se puede consultar, ¿eh? Es muy interesante. ¿Qué pasa en el franquismo? Pues evidentemente se han recuperado el águila de San Juan, llamada de una manera inadmisible, eso de pollo y esas sandeces absolutas, ¿no? Eso verdaderamente dice mucho mucho y muy malo del que emplea esa terminología, de su ignorancia, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahí se produce una recuperación de símbolos nacionales y ahí ya se produce pues un poco, aunque están jugando todavía con la idea de reconquista, pero la ven como una reconquista del Frente Popular, que es lo que se subyace bajo esta terminología, pero al menos la manejan, ahora ya es que ni eso, ¿no? Bueno, y vamos a ir terminando. ¿Cuándo aparece en español la palabra reconquista? ¿Cuándo aparece? Pues hasta hace un tiempo, y de hecho muchos historiadores y muy solventes dicen que es un término del siglo XIX. Claro, esto es interesante. Si es un término del siglo XIX, está ligado a la nación política española. Ojo, España no empieza en 1812, lo que adquiere es una condición de
revolucionaria, una revolución hispánica. Españoles son los de ambos ministerios, etcétera, 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 lo que ocurre en Cádiz, ¿no? Pero claro, ocurre sobre los cimientos de la nación histórica, ¿no? Que además ocurre sobre la estructura imperial española, que se transforma en un conjunto de naciones soberanas, entre ellas España, entre ellas. Bueno, pues no es del siglo XIX, que es donde se escriben las historias nacionales, tanto en un lado como otro del océano. Por ejemplo, en América lo que se suele hacer es unas historias según los cuales, con una visión también, el mundo ideal está en el mundo prehispánico, hay un paréntesis, y ahora ya nacen las naciones nuevas. Da la casualidad de que son todos criollos, hablan en español y tienen, bueno, en fin, otra contradicción que ellos resolverán, que ANLO resuelva las suyas. ¿Cuándo aparece? Bueno, pues yo cuando publiqué el libro, hace unos meses, tenía localizado el primer, ya no en el 19, sino en el 18, ¿no? En la traducción de una obra de un francés, de un clérigo francés, y esta traducción se hace en 1753, y la hace un jesuita llamado Esteban de Terreros y Pando, que además se da la circunstancia de que es el que dio la licencia a Feijóo para publicar sus cartas eruditas y curiosas. Fundamental, leer a Feijóo es fundamental, hay que leer a Feijóo. Es la primera vez que se utiliza en español que yo haya encontrado, no quiere decir que no haya otro más antiguo, pero yo de momento no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, pues que lo diga porque yo soy revisionista, o sea, que decir, si aparecen nuevos materiales hay que incorporarlos. No, esto no está cerrado, Hay cosas bastante cerradas, pero no se cierran del todo. Y claro, esto no es una cuestión meramente de una traducción de un jesuita. No, es que José Cadalso, es que Jovellanos, es que hay un montón de autores en el 18 que ya también lo utilizan. ¿Y cómo lo utilizan? En el sentido canónico que común de la acepción de la palabra, ¿no? Por ejemplo, Cadalso dice, los de Asturias y las montañas hacen... Las montañas es lo que se llamaba ahora Cantabria, Puerto de Castilla. Los de Asturias y las montañas hacen sumo aprecio de su genealogía y de la memoria de haber sido aquel país, país en el sentido de paisaje, no les echamos ningún cable que lo haríamos. Aquel que produjo la reconquista de España con la expulsión de nuestros abuelos. O sea, que tremendo, ¿no? Abuelos, evidentemente, en sentido figurado, ¿no? Jovellanos, en fin, un montón de autores en el 18 lo están utilizando. Pero, como yo tenía el run de tirar del hilo, hace una semana he publicado un artículo en el cual, que no es un descubrimiento tampoco, pero bueno, hay una obra de un francés, otro jesuita, por cierto, que se publica en el 1730 o así, no me acuerdo la fecha exacta, está en el Catoblepas recientemente publicado, ¿no? Y digo, hombre, pues, y utiliza el verbo reconquistar, pero reconquistar también en el sentido estricto, porque reconquista también yo lo localicé en el Tirante el Blanco, pero hablan de cuando se produce una reconquista de algo, pero no tiene por qué ser la reconquista como un proceso histórico, ¿no? Sin embargo, en esa obra de este francés, de este jesuita, que ya digo que está en este último capítulo, el último número del Catoblepas, aparece la reconquista en ese sentido. El verbo, reconquistar, lo utiliza varias veces y en uno sí que encaja con esta idea, ¿no? Y digo, pues muy bien, muy interesante, ¿no? Siglo XVIII también. Claro, si en el siglo XIX reconquista podemos vincularlo a las historias nacionales, al Estado-Nación, claro, en el 18 puedes pensar que es vinculado a la Casa Borbón. De hecho, todos, Cadalso, Jovellanos y tal, tienen cierto vínculo con Francia, ¿no? Educativo, tal, lo que fuera. Claro, el libro aparece en el siglo XVIII, en Francia, pero me doy cuenta de que el señor ha muerto en 1698, por ahí. Entonces, claro, como la gente tiende a escribir los libros vivo, estando vivo, digo, pues este señor lo ha escrito en el siglo XVII, perdón. Es decir, que no sería el 19, en francés digo, no sé, digo por el término, ni del 18, es que sería el 17, es que es mucho más antiguo. Y sería, al parecer, una especie de analogía reconquista con la reconquista de los santos lugares. Ahora voy a decir una hipótesis muy aventurada, como nadie me ha contestado nunca, yo lo dejo a ver si alguien me da un guantazo o no me lo da, o me da razón, o no sé, o lo investiga.
Claro, si estamos pensando en que es un término que viene de Francia, pudiera ser que ellos, desde este chauvinismo tan clásico francés, y sobre todo desde su adscripción al mundo godo, claro, quien conquista Hispania son los godos. De algún modo, estaría visto desde una perspectiva goda. No sé si se me entiende el razonamiento. Entonces, los godos conquistan, los musulmanes invaden, los godos reconquistan. Ahí asumiendo el ideal negativo. Yo no lo sé, yo lo dejo ahí, y si alguien quiere discutirlo, que lo discuta, y si le parece un disparate, pues también que me lo diga, ¿no? Entonces, lo interesante también de esa datación es que tampoco iría vinculado a la Casa Borbón, porque podríamos pensar, claro, es que es un término que hace fortuna en España porque está durante el reinado de los Borbones. No, Carlos II no había muerto. Y no creo que tampoco fuera divino ese señor. Yo es que no creo en los adivinos, está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo un poco el rastreo del término. El de la idea yo creo que está, vamos, es que ya también negar que somos productos de la Reconquista y de que existe un proceso de avance de los reinos cristianos, si eso también lo negamos, pues ya, chico, me callo y ya está. Y voy a cerrar esta intervención con un texto que a mí me ha gustado mucho, me parece que es un bonito cierre, ¿no? Siempre es, además, ahora que estamos hablando de lo de Ferrer Dalmau, bueno, pues ya se sabe que cuando entran los franceses, aparte de hacerse las gaditanas tirabuzones con las bombas, según dice la copla, es visto Napoleón como el anticristo. Hay muchas obras de clérigos pues que ven, bueno, en la Revolución Francesa ven la antirreligión, el anticatolicismo, y ciertamente tenía esos rasgos, ¿no? Enseguida se articularon una serie de juntas a un lado y otro del océano, también eso es muy importante decirlo. Es decir, que el Imperio Español era muy homogéneo en cuanto a sus estructuras, o estaba muy sintonizado, si se quiere, pero el 25 de mayo de 1808 se constituye la Junta Suprema de Asturias, que todavía, por cierto, también se recrea. Ahora que hay una moda, a mí me gusta que exista esto, ¿no? Por lo menos algo queda, ¿no? Recreacionista se recrea todavía, o algunos años se ha hecho en Oviedo, ¿no? Bueno, se funda o se constituye esa Junta Suprema de Asturias y... claro, se articula una serie de tropas para repeler al francés, ¿no? Al tirano, que según dice la Puerta de Toledo, el tirano francés, ¿no? Y leo el texto que se publica en esos días, ¿no? Y aquí ya cierro, ¿eh? Siempre tuvieron en el hombre grande influencia la religión y los hechos heroicos de sus antepasados. Convencida la Junta de tan clásica verdad y deseando fomentar más y más el entusiasmo del soldado, dispone que salgan fuerzas a ocupar los montes de Covadonga y se les recuerde, atención, lo que en los días muy gloriosos para España hubiera en aquel punto sucedido. El día 27 emprenden la marcha, esto está en un libro de Ramón Álvarez Valdés, Memorias del Levantamiento de Asturias, publicado en el año 98, si alguien lo quiere buscar, que lo busque, que lo merece la pena. El día 27 de mayo, emprenden la marcha con dirección a Villaviciosa. Al siguiente pasan al Infiesto y Cangas de Onís, y haciendo alto en esta villa, se dirigen al santuario 2 compañías del Regimiento Provincial de Oviedo con las banderas, a las órdenes del sargento mayor don Francisco Manglano, a rendirlas a la Virgen e implorar su amparo y protección. Al participar la Junta a las provincias la resolución de haberse alzado el país en defensa de su religión, de la patria y del rey, este es un poco el lema carlista, es el lema, vamos, y nombrado general en jefe el marqués de Santa Cruz, las excita a formar causa común, a que le presten auxilios de hombres y dinero, ofrece proveerlas en armas y pone en su conocimiento la de enviar tropas a los montes de Covadonga para que comience aquí la segunda restauración de España. Así que con esto me callo. Gracias.